Todopoderoso, eres santo, eres poderoso, majestuoso, Dios eterno, grande y poderoso eres tú, Señor. Gracias por estar con nosotros, Espíritu de Dios. Te pedimos que en esta reunión podamos saber un poco más de la grandeza de nuestro Dios, de quién eres tú, Padre mío, para con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque estás con nosotros y porque estás aquí en todo tiempo para ayudarnos, para suplir todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Vamos a darle ese fuerte aplauso al Señor. Vamos a honrar a ese Dios grande y santo y poderoso que está con nosotros. Amén. Hoy quiero que por favor vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, a partir del versículo 22 en adelante. Hay una poderosa palabra para nosotros en esta noche. Versículo 22 en adelante. Si ya están ahí, por favor me levantan la manito. Dice así, Lucas capítulo 12, versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, aquí está hablando el Señor Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuerpos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por los demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén y amén. Amén. En la Biblia nosotros podemos conocer al Señor de una forma singular, ya que en la Biblia nosotros podemos ver una forma de nombrar a Dios, y de esta forma nosotros podemos conocer qué es lo que hace, cómo actúa y qué es lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que el Señor se le da el nombre de Jehová Rafa, y esto es: Jehová, yo soy tu sanador. Pero también encontramos el nombre de Jehová Jireh, que significa Jehová es tu proveedor, o Jehová proveerá. Y encontramos otros nombres como Jehová Nishi, que significa Jehová es mi estandarte o mi bandera. Encontramos varios nombres que dan la cualidad, que dan específicamente la característica de ese gran Dios a quien nosotros tenemos y quien está por nosotros. Pero lo que yo me quiero centrar es en un nombre en especial que significa el Shaddai. Y esto es el todo suficiente. Y es lo que yo quiero que entendamos a partir de ahora. Jehová Shaddai es el todo suficiente. Es el que satisface todas las necesidades de la persona. Así como el bebé está tan ansiosa e inquietud por lo que necesita de sus cuidados, de la alimentación de su madre, eso asimismo, como la madre le suple las necesidades a su bebé, asimismo es como una comparación en cómo Dios nos suple a nosotros absolutamente todas nuestras necesidades. Por eso se dice que Jehová el Shaddai es el todo suficiente. Amén. ¿Y cómo podemos certificar que Jehová
es el todo suficiente para nosotros. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud gracias a que Dios había escuchado su clamor y por supuesto les había dado una promesa de lo que los iba a llevar a la tierra, de una tierra bendita, de bendición, que no iban a sufrir más esclavitud. Pero en medio del desierto ellos empezaron a tener necesidades como el de alimento. Y el Señor allí les provee el maná y las codornices y le da carne para que ellos tengan el sustento a diario y no sufran en medio del desierto. Y en el momento en que tenían esa sed, igualmente proveyó agua de la roca y les suplió todo lo que ellos necesitaban aún en medio del desierto. Podemos ver también en la palabra del Señor cómo Jesús proveía sanidades a las multitudes que venían a él. El ciego Bartimeo, el hijo de la viuda, el hijo o la hija de Jairo, y muchos hombres y mujeres que fueron a Jesús por una necesidad que tenían, y el Señor les suplió absolutamente todo lo que estaba necesitando en ese momento. Podemos ver que el Señor Jesús también proveyó provisión y multiplicación. Cuando estaba en el desierto y estaba predicando una gran multitud, y en ese momento, como había una multitud tan grande y no tenían qué comer, el Señor Jesús les proveyó el alimento para que no perecieran en el desierto. Y multiplicó el pan a más de 5,000 personas en ese momento. Pero también proveyó resurrección. En un momento cuando Lázaro había muerto, Él no solamente estuvo allí presente, sino que suplió algo que necesitaban ellos, y era la libertad, la resurrección de su hermano Lázaro. Y no solamente con Lázaro, sino con el hijo de la viuda de Naín. Y lo más grande que el Señor ha suplido y que está supliendo para la humanidad es la salvación para aquel que cree en Él. Así que podemos entender con todo lo que hoy vemos y lo que está escrito en la palabra del Señor, que en Dios todo lo tenemos, que en Él y solamente en Él podemos encontrar absolutamente todo, porque Dios, el Shaddai, es el todo suficiente para nuestras vidas. Amén. Ahora quiero explicar un poco el pasaje que leímos. El Señor Jesús nos está hablando que no nos preocupemos ni por la comida, ni por qué hemos de vestir, ni por lo que nos está afanando en ese momento. Porque Dios no solamente suple las necesidades de los animales y viste con hermosa apariencia a todas las cosas que Él creó, como la hierba y las flores. Y si Él lo hace con ellos, ¿cuánto más no lo va a hacer con nosotros? Y Él está diciendo ahí que no nos preocupemos por ninguna de estas cosas, porque no solamente Él las sabe, sino que Él las va a suplir. Pero está diciendo, busquen primeramente el reino de Dios, y todas esas cosas que les están preocupando, Él es el que se los va a dar. No es por cuánto y tanto tiempo se estén preocupando, sino es por quién nosotros estamos poniendo nuestra mirada y a quién nosotros estamos acudiendo. Y es ese Dios todopoderoso que es el que cumple, satisface todo lo que nosotros necesitamos en esta tierra. Amén. Cuando nosotros nos estamos preocupando, es porque se nos está olvidando quién es el que está con nosotros. Y este es el Dios que todo lo suple. Cuando nosotros estamos preocupados, y no es que nunca lo vayamos a estar, pero muchas veces cometemos el error de preocuparnos porque estamos enfermos, de preocuparnos por la alimentación, por la provisión, por nuestro futuro, por qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestra familia. Y muchas veces cometemos el error de hacer lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Muchas veces cometemos errores de tomar decisiones incorrectas porque se nos está olvidando que debemos acudir al que todo lo puede, al Dios todo suficiente, y es en Él en que nos vamos a poner nuestra vida para que nosotros podamos ser suplidos de todo lo que nos está faltando en ese momento.
Y no sé si alguna vez les ha pasado que nos hemos preocupado tanto que hasta aún nos hemos enfermado. Muchas veces corremos a la persona que quizás en ese momento nos pueda suplir la necesidad, pero lamentablemente es momentánea. Muchas veces hasta peleamos con Dios por lo que estamos evidenciando en el momento, pero se nos está olvidando que el Señor Jesús nos dijo que lo buscáramos primero a Él, porque de esa forma íbamos a ser totalmente suplidos de las cosas que necesitamos, porque el Dios a quien nosotros estamos buscando es el Dios que todo lo puede, es el Dios que todo lo suple y que en Él nunca vamos a ser defraudados, porque Él es el que nos va a suplir absolutamente todo lo que necesitamos en esta vida. Amén. Por eso también en la Biblia nos dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reposará sobre sus corazones. En todo tiempo, en la Biblia nos está mencionando que en el momento de la angustia, que en el momento de la ansiedad, que en el momento en que necesitemos algo, debemos acudir y solamente acudir al Dios que todo lo suple, al Dios todopoderoso que está por nosotros, que siempre va a estar ahí para ayudarnos y para darnos todo lo que necesitamos. Podemos acudir a Dios en medio de la angustia. Podemos acudir a Dios en medio de cualquier circunstancia y necesidad que tengamos, porque en Él lo tendremos y lo vamos a tener absolutamente todo. Amén. Muchas veces se nos olvida acudir al Dios que todo lo puede, porque a veces tampoco lo estamos conociendo como realmente es. A veces leemos la palabra de Dios, pero se nos está olvidando una gran verdad de quién es ese Dios a quien nosotros estamos orando y a quien estamos siguiendo. Y yo por eso hoy vine a decirles: necesitamos entender y comprender que el Dios a quien estamos orando, a quien estamos buscando y a quien estamos siguiendo, es ese Dios que todo lo suple, que todo está por nosotros, que todo lo va a hacer por nosotros. Y siempre va a estar allí para suplirnos y darnos absolutamente todo lo que necesitamos en cualquier circunstancia de nuestra vida. Amén. Ahora bien, el Señor Jesús nos está diciendo que en vez de afanarnos y en vez de preocuparnos por las cosas que necesitamos, debemos buscar el reino de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Él nunca nos está diciendo: no se preocupen, porque es algo natural de ser humano que nos preocupemos por las cosas que necesitamos, sino que en vez de estar tan preocupado por todas esas cosas, busquemos a Él, al único que nos puede suplir lo que estamos necesitando en nuestra día a día y en cada momento de nuestra vida. Amén. Y podemos ver ejemplos sorprendentes en la palabra de Dios. Una mujer que no había podido tener hijos por muchos años, que en su contexto era muy difícil ser una mujer que no tenía hijos, porque esa era una vergüenza para la mujer. Esta mujer se llama Ana, y dice la Biblia que cada año subía al lugar de la oración, al templo, e iba y oraba al Dios Todopoderoso. Y me imagino que las oraciones de Ana era que, por supuesto, le diera ese milagro que tanto necesitaba, y era el hijo que no había podido tener. Y en un momento va allí a orar, y ella se postra y empieza a llorar y a clamar al Señor por un milagro. Y el sacerdote que estaba ahí malinterpretó la situación y pensó que esta mujer estaba borracha. Y al preguntarle, esta mujer le dice: Señor, no hagas o no tomes esa forma de decir de tu sierva, ya que no es que esté borracha, sino que estoy en aflicción porque no tengo hijo.
Y ahí el sacerdote le dice: ve en paz y que el Señor te dé conforme a tu petición. Y en ese momento ocurrió el milagro que tanto esperaba Ana. Y a los 9 meses Ana tuvo su hijo Samuel, que se convirtió, lo pedía el Señor y el Señor lo dio. Aquí vemos cómo Dios suplió esa necesidad de esta mujer de poder tener al menos un hijo propio. Y el Señor se lo concedió porque ella sabía que cuando iba al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo suple, sabía que iba a recibir la necesidad que tenía, que apremiaba en su vida. Y el Señor le concedió lo que tanto necesitaba. Amén. La mujer de flujo de sangre, dice la Biblia que estaba por más de 12 años sufriendo y padeciendo esta enfermedad. Y ningún médico le había solucionado su problema. Pero en un momento Jesús iba pasando en medio de la multitud y ella dijo que si tan solo tocara el borde del manto del Señor Jesús, podía obtener el milagro que necesitaba. Y en ese instante se hizo camino y tocó el borde del manto del Señor Jesús. Y de inmediato cesó la enfermedad y el Señor Jesús al final le dice: tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Esta mujer sabía que el que estaba caminando en medio de ellos era el que todo lo suplía, y sabía que si ella lo podía al menos tocar, podía ser satisfecha de la necesidad de la sanidad que ella necesitaba. Y Usías, dice la Biblia que en los días de Zacarías buscó con todo su corazón, persistió en buscar a Dios, y en los días que buscó al Señor, éste le prosperó en todas las cosas. Y podemos ver muchos ejemplos en la palabra de Dios de cómo hombres y mujeres acudieron a Dios en medio de la necesidad, en medio de la angustia y en medio de la aflicción que ellos estaban pasando. Pero en ese momento se encontraron con el Dios, el Shaddai, el que todo lo suple, y les dio todo lo que necesitaban en su momento, porque ellos buscaron primeramente a Dios, y Dios les dio todo lo que necesitaban. Por lo que estaban preocupados, por lo que estaban ansiosos o afligidos, el Señor se lo suplió, porque el Dios a quien estamos buscando es el Dios que todo lo suple. Amén. Así que, amada iglesia, el Señor Jesús nos está diciendo en este precioso pasaje: no nos preocupemos por las cosas que necesitamos. No estemos en ansiosa inquietud por las cosas que queremos. No nos preocupemos por el futuro, por lo que nos está pasando en el momento. No nos preocupemos por las necesidades que están apremiando nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es buscarlo a Él, primeramente al Dios que todo lo suple, porque solamente en Él vamos a ser satisfechos de todas las cosas que necesitamos, porque solamente en Dios podemos encontrar la respuesta a todas nuestras necesidades, porque ese Dios es el Shaddai, el que todo lo suple, es el Dios que todo lo suple. Así que no nos preocupemos más por nuestro futuro, ni por lo que necesitamos, ni por la ansiedad que a veces nos aflige porque no vemos la bendición, o porque quizás vino una enfermedad, o porque no hay oportunidades. Vayamos corriendo a ese Dios todopoderoso, porque Él es el todo suficiente, y Él es el que se va a encargar de darte a ti la bendición, de suplirte a ti la sanidad, de suplirte a ti el vestido, y poder darte ese futuro maravilloso que ni siquiera tú estás esperando, porque en Dios lo tenemos absolutamente todo, porque solamente en Él podemos encontrar lo que tanto necesitamos en esta vida. Amén. Así que, amada iglesia, lo que Dios nos está diciendo es la respuesta para todas las necesidades que tenemos en esta vida. Si lo buscamos a Él, Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Y lo más importante es que los planes del Señor
son más grandes que nuestros planes. Todo lo que Él ya planeó para nosotros es mucho más grande y más seguro que lo que nosotros ni siquiera hemos podido lograr o lo que nosotros hemos planeado. Así que lo que yo les puedo decir, amada iglesia, tu futuro, tu familia, tu economía, tu salud, tu vida entera está en las manos del Señor. Y en las manos del Señor está totalmente seguro todo, porque Dios es el Dios que todo lo suple, es el Dios todo suficiente para nosotros. Amén. Así que hoy tomemos una decisión. Yo sé que hay muchas necesidades, sé que hay muchas cosas que necesitamos, hay muchas cosas por las cuales se nos está afanando, quizás tenemos aflicciones, quizás estamos pasando por tormentas, no sé cuál sea la necesidad que tú tengas hoy. Pero lo que yo vine a decirles hoy es, búscalo primeramente Él, búscalo solamente a Él, porque todas esas necesidades Dios se las va a suplir para aquel que le busca con todo su corazón. Amén. Así que vamos a orar. Y vamos a presentar esas necesidades. Vamos a presentar eso que tanto nos aflige. Eso que tanto nos pone ansiosos. Y dejemos que Dios se encargue de lo nuestro. Dejemos que Dios se encargue de que Él cuide de cada uno de nosotros. Y que Él sea el que supla absolutamente todo lo que necesitamos. Amén. Así que Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias porque hoy sabemos a ese gran Dios todopoderoso que está con nosotros. Sabemos que tú eres el todo suficiente. Sabemos que en ti lo encontramos absolutamente todo, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos dudado, Señor. Porque muchas veces, en vez de correr a ti, corremos a otras cosas. Pero hoy sabemos que contigo lo tenemos absolutamente todo, que contigo vamos a tener todo lo suficiente. Hoy presentamos, Señor, nuestras aflicciones, nuestras necesidades delante de ti, Señor. Y por favor, suple esas necesidades. Por favor, atiende a nuestra súplica y danos conforme a lo que necesitamos en este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde estás, preséntale al Señor esas necesidades. Preséntale al Señor eso que tanto te aflige, que tanto te pone ansioso o ansiosa. Porque estamos delante del Dios que todo lo puede. Delante del Dios que todo lo suple. Y es Él el que lo va a hacer realidad. Así que preséntale delante del Señor esas cosas que necesitas. Porque aunque Él las sabe, Él lo va a hacer contigo. Gracias te doy, Señor. Aquí están delante de ti, Señor, tus hijos y tus hijas, que en este momento están pasando necesidades, Señor. Quizás en necesidades económicas, quizás necesidades en la salud, quizás aflicción por la familia, por el hogar, por los hijos, Señor. No sé cuál sea la necesidad de tus hijos, Señor, pero yo sé que tú sí la sabes. Y yo te ruego, Señor, que a partir de ahora ellos puedan conocerte, Señor, como ese Dios, el Shaddai, el que todo lo suple. Y te pido en el nombre de Jesús que tú obres en sus vidas, que tú te levantes y pelees por ellos. Dales esa victoria de lo que tanto necesitan, Señor. Dales esa victoria de lo que tanto está premiando en sus vidas, Señor. Y obra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Yo siento la presencia del Señor ahí con ustedes. Ahí el Señor está descendiendo sobre cada uno de ustedes y sus familias. Y el Señor se va a revelar a ustedes como el que todo lo suple. Prepárense, porque Dios ha placido darles eso que tanto necesitan. Lo único que tienen que hacer es refugiarse en Él, correr a los pies del Señor, correr delante de su presencia, porque solamente en Él, solamente en ese Dios todopoderoso,
encontramos lo que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sé que a partir de ahora tú vas a hacer cosas extraordinarias a favor nuestro. Sé que tú vas a suplir todas nuestras necesidades, Señor. Y solamente en ti vamos a confiar. Y vamos a correr en todo tiempo a ti. Porque solo tú eres el único que puede saciarnos, suplirnos y darnos todo lo que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Vamos a darle ese fuerte aplauso al Señor, porque ahora sabemos que el Dios que nosotros estamos orando y a quien estamos buscando es ese Dios que todo lo puede. Es el Dios que todo lo suple. Y gracias te damos, Señor. Amén y amén.